Acoimba Informa. Estamos de vuelta con mucho más en Acoimba Informa. En esta parte del programa les presento la conversación que sostuvo el licenciado Nelson Monreal, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, con el geógrafo Francisco González Cruz, el rector emérito de la Universidad Valle del Monboy y actual candidato a la gobernación del estado Trujillo, con quien conversó acerca del panorama de Venezuela y cómo lograr el Trujillo posible. Disfrutemos de esta conversación en nuestra sección Conversando con. Conversando con. Estamos de vuelta a Acoimba Informa, hoy con un invitado especial y amigo de la casa, el profesor Francisco González Cruz. Bienvenido, profesor. Gracias, Nelson. Gracias. El profesor Francisco González Cruz nació en La Quebrada, municipio de Urdaneta del estado Trujillo. Es graduado de geógrafo en la ULA, con maestría en planificación urbana, que es importante porque vamos a hablar mucho sobre el urbanismo en el estado Trujillo y en la ciudad de Valera. Tiene una extensa carta de presentación. Fue profesor de la Comisión de Economía para América Latina del CEPAL, organismo dependiente de la ONU y dedicado al desarrollo de los países de la región. Director de planificación de la Universidad Sur del Lago, codiseñador del proyecto para el mejoramiento de la educación del estado Trujillo y diseñador y ejecutor del sistema de los riegos de los valles altos. Viceministro de la Centralización y fundador y rector emérito de la Universidad Valle del Monboy. También tiene en su haber varios libros: El Trujillo al revés, El Trujillo de equilibrio fatalista, Lugarización, La Valera posible y Desde mi quebrada grande. Profe, me voy a hacer mías, como dijo el periodista Segundo Peña en estos días, en una entrevista, unas palabras de Raúl Díaz Castañeda, que decía: el morocho no habla pendejadas. Profe, Venezuela está mal, Venezuela está en crisis. Nuestra Venezuela está pasando por unos momentos extremadamente difíciles. Ya no se pueden ocultar las mentiras, como diría mi papá. ¿A dónde va la mentira que la verdad no la alcance? Y bueno, ¿cómo hacer o cómo ve el profesor el Morocho González a esta Venezuela hoy en día? Vamos a decir buenos días, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí y decir algunas ideas. Yo veo a Venezuela hoy desde dos puntos de vista. Vamos a decir, uno, una mirada a la crisis y otra, una mirada a la oportunidad. La mirada a la crisis yo la caracterizaría por tres elementos fundamentales que resumen la multitud de signos, la multitud de síntomas de la crisis. La primera, el tema de la violencia, en términos generales. La violencia que se manifiesta en inseguridad jurídica, en inseguridad personal, en el tema de la impunidad, en fin, en la delincuencia, en la corrupción de los cuerpos policiales, en la corrupción del Poder Judicial, etc. Es decir, todo lo que envuelve la palabra violencia. La segunda caracterización es la corrupción, que alcanzó en Venezuela niveles inauditos. Y cuando hablo de corrupción, no solamente estoy hablando del robo del dinero público, sino todos los vicios sobre la administración del Estado, el nepotismo, la improvisación, la falta de transparencia, etc. Y la tercera caracterización de la crisis la veo por el lado de la producción. El ataque a todo el que produzca, la persecución de toda iniciativa, la eliminación del espíritu emprendedor y la creatividad, el peaje y el cobro de vacuna de delincuentes y de entidades del gobierno a los productores, la persecución a los comerciantes y a los fabricantes, en fin, todo ese panorama. Entonces, violencia, corrupción y el ataque a la Venezuela productiva. Esa es la mirada, vamos a decir, a la crisis. Pero hay una mirada al optimismo. Venezuela vive esta crisis también en parte porque
se alimentó durante muchos años, no solamente durante estos 17 años, sino durante muchos años, un Estado gigantesco, centralista, populista, que vivía de las rentas del petróleo, es decir, un Estado rentista, y un Estado que distribuía la riqueza y no distribuía oportunidades de trabajo. Un Estado gigantesco y además concentrado en Caracas y sus alrededores, y una provincia débil. Entonces, al entrar en crisis, el modelo nos abre una oportunidad, sobre todo a lo que representa la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, que son los que producen, los que hacen llevar los productos a la gente. Que el modelo rentista, centralista, autoritario, está en contra del modelo que representa Coimba, que es el modelo de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces es una gran oportunidad para que los venezolanos aprendamos la lección de un modelo que nació a finales, alrededor de 1920, con la irrupción del petróleo en Venezuela y el abandono del campo y del sector productivo, que siguió creciendo porque crecía la población y porque crecía la demanda como consecuencia del ingreso petrolero, pero que a la final se derrumbó frente al Estado totalitario. Entonces también tenemos una oportunidad de que aprendamos la lección de que es mejor un modelo liberal, libertario, democrático, promotor, que este Estado capitalista. Capitalista. Lo que pasa es que el capitalismo, como toda frase, como la frase comunismo o como la palabra socialismo, encierra muchos extremos. El creador, vamos a decir, de la teoría liberal fue Adam Smith. Y Adam Smith hablaba muy bien en el sentido de que era bueno el trabajo y acumular capital, pero con una gran responsabilidad social y con un Estado que regulara las desviaciones. Entonces tiene que ser, yo lo llamo un Estado social de mercado y de derecho. Si el mercado tiene que funcionar, por supuesto, pero evitando, por supuesto, como en todo Estado civilizado, los grandes monopolios, el control de unos pocos de la economía y que funcionen las leyes del mercado. Que el Estado debería supervisar, más no controlar. Supervisar y promover. Bueno, profesor, indudablemente su visión es compartida con los comerciantes en Venezuela, con los comerciantes del Estado de Trujillo, y bueno, vemos muy mal la situación que está pasando este país y sinceramente no vemos una salida si el gobierno no toma las medidas adecuadas. Pero como siempre lo hemos dicho, el gobierno no quiere escuchar, profesor. Lamentablemente, para cambiar el modelo económico hay que cambiar el modelo ideológico. Y para cambiar el modelo ideológico, pues sencillamente hay que cambiar de gobierno. Hay que cambiar de gobierno, profesor. ¿Cree usted en el referendo revocatorio o en algún otra, sabiendo que la semana pasada, con todos estos problemas que ha tenido Venezuela, Almagro invocó la Carta Democrática? Sí, yo creo que hay que cambiar de modelo. La conferencia episcopal en la última declaración fue muy claro, como ha sido claro en las anteriores. Este modelo ideológico dirigido por el presidente Maduro y por la cúpula gubernamental no cree en la libertad, no cree en la democracia y no cree en el pluralismo. Ellos creen en un modelo comunista totalitario. De manera que cualquier diálogo que se establezca con ellos tiene ese condicionante, que hay un marco ideológico de los gobernantes muy rígido, muy estricto, muy sectario, que no fue el que eligió el pueblo venezolano, ojo, y que además tampoco está en la Constitución. Cuando el pueblo venezolano en 6 de diciembre envía ese mensaje tan rotundo de que no quieren este modelo, de que tienen que rectificar, que el gobierno tiene que hacer un examen de conciencia y cambiar, y no lo hace, sino que el gobierno profundiza las medidas en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de la producción, se incrementa el nivel de violencia, incluso se incrementa
el nivel de corrupción, yo no digo ya raspando la olla, sino llevándose la olla. Entonces es necesario que el pueblo se active con los instrumentos que tiene la Constitución para cambiar el gobierno, ya que el gobierno no cambia. Profe, sin duda alguna, la Venezuela hay que planificarla. Cuando ya este gobierno entienda que no puede estar y de una u otra manera se vaya, renuncie o lo saquen, Venezuela hay que planificarla. Igual hay que planificar las ciudades y los estados. En uno de sus libros, usted decía una frase que me gustó mucho, que decía: las ciudades se piensan. Y para pensarla no es solamente una sola persona, sino para pensarla necesitamos un equipo multidisciplinario para crear la ciudad que queremos. ¿Cómo crear el Trujillo posible? ¿Cómo hacerle entender al trujillano que es necesario que Trujillo salga adelante y que nos pongamos a pensar todos para tener ese futuro que todos deseamos? Eso me lo responde la segunda parte de la entrevista. Seguimos con Acoimbo Informa. Conversando con